Hello everyone, welcome again to an English class. Our topic of today is past of regular verbs, simple past tense. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Nuestro tema de hoy es el pasado de los verbos regulares en tiempo presente simple. Vamos a dar inicio, so let's start and please pay attention. Y por favor pongan atención. Okay, so here we have a series of verbs, so they are regular verbs. Aquí tenemos una serie de verbos y estos verbos son regulares. Ahora bien, vea usted, answer, answered. Answer es responder y answered es el pasado del verbo. Brush, cepillar, brushed, cepilló. Closed, close, cerrar y closed, cerró. Comb, peinar, combed, peinó. Cook, cocinar, cooked, cocinó. Cry, llorar, cried, lloró. Dance, bailar, danced, bailó. Finish, terminar, finished, terminó. Jump, saltar, jumped, saltó. Listen, escuchar, listened, escuchó. Live, vivir, lived, vivió. Look, mirar, looked, miró. Open, abrir, opened, abrió. Play, jugar, played, jugó. Remember, recordar, remembered, recordó. Walk, caminar, walked, caminó. Watch, mirar, watched, miró. Work, trabajar y worked, trabajó. Muy bien, entonces estos son algunos verbos regulares. So in English, it's very common to find two kinds of verbs. En inglés es muy usual encontrar dos tipos de verbos, regular and irregular verbs. Son verbos regulares y verbos irregulares. En este caso, estamos hablando de los verbos regulares. Los verbos regulares, para formar su pasado, vea las letras rojas. Ese es el pasado de los verbos. Es la segunda forma del verbo. Si usted se da cuenta, es fácil. Solo agregamos ed o de en su pasado, ¿verdad? Lo único que con eso pues hay que tener cuidado con respecto a pronunciación, que es algo diferente, ¿verdad? Pero que vamos a ir aprendiendo pues posteriormente. Pero ahorita me interesa que usted vea los verbos. Estos son algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, para formar el pasado de los verbos, o se agrega de, dependiendo la terminación, o ed. Vamos a continuar. Acá tenemos alguna información del past simple tense, el tiempo pasado simple y sus usos. Dice, we use past tense, usamos el tiempo pasado, to express a completed action to a definite time in the past. Dice que es para expresar una acción completa en un tiempo definido en el pasado. When I was little, es un ejemplo, we lived in another village. Cuando yo era niña o pequeño, nosotros vivíamos en otro lugar, ¿verdad? En otra aldea, una village. Luego, to express past habits, expresar hábitos en el pasado. I woke up very late at weekends when I was a teenager. Yo me levantaba tarde cuando los fines de semana cuando yo era adolescente. Acá en este caso usted puede darse cuenta que hay algunos verbos que tal vez a lo mejor no conoce, pero posteriormente los vamos a ir viendo. Ahorita me interesan los usos y los verbos regulares. Entonces, los usos son el tiempo presente simple se utiliza cuando una acción fue ejecutada en el pasado y se quedó en el pasado. Si yo digo, I lived in México, yo viví en México, ya pasó.
ahí se terminó, ¿verdad? I traveled to Miami. Yo viajé a Miami. Esa acción se terminó. I watched TV, por ejemplo. Yo vi televisión last night, anoche. Esa acción terminó. Ahí se quedó. La acción fue ejecutada en el pasado y terminó en el pasado. Luego, de su lado derecho, tienen unas phrases. Esas phrases que ustedes ven ahí, tenemos yesterday, ponga atención en pronunciación, yesterday, ayer, last night, anoche, last week, semana pasada, last weekend, fin de semana pasado, last month, que es mes pasado, y last year, que es año pasado. Estas son algunas expresiones muy usadas en lo que es el tiempo pasado, ¿verdad? Yesterday, last night, last week, last weekend, last month, and last year. Vamos a continuar. Muy bien, antes de empezar con los examples, con los ejemplos, vamos a analizar un poquito the simple past tense regular verbs spelling rules, que es cómo vamos a agregar el ed a estos verbos. ¿Cuáles son las reglas? Las spelling rules, que son reglas para agregar el ed o el d. Vean acá, dice ending in i, add d. Agregar e si el verbo termina en. Agregar d, perdón, si el verbo termina en e. Si yo tengo el verbo live, vea el verbo live termina en e. Entonces ya no duplico esa e, solo agrego d. Stir termina en e, entonces solo agrego lo que es la d. La otra dice ending in vowel plus y, add ed. Dice que cuando la terminación es vocal, más vowel es vocal, más y, que es la y, agregar ed. Entonces tenemos el caso de stay, que stay termina en y, pero antes de la y hay una vocal. Agrego el ed normal. Igual que en play. ¿Qué hay antes de la y? Una a. Solo agrego ed. Luego acá hay otra regla que dice ending in consonant plus y, change y to I and add ed. Entonces, dice que si termina el verbo en una consonante más una y, cambiamos esa y por una i y agregamos ed. Vea los ejemplos. Try termina en y, pero ¿qué hay antes de la y? Una r. Entonces, yo cambio esa y por una i y agrego ed. Igual el verbo carry. Carry, cambio la y por una i y agrego ed. Porque antes hay una consonante. Entonces haga las comparaciones con la primera regla y la segunda de la terminación en y. Luego acá tenemos que cuando one syllable, single vowel, and ending in single consonant, double the final consonant and add ed. Dice que cuando hay una sola sílaba y en esa sílaba es vocal y termina en consonante, entonces duplicamos la última letra. Este es el caso de nud, nuded, ripped, ripped. Entonces, acá duplicamos la letra, ¿verdad? Luego dice la otra regla, two syllables stress on second syllable and ending in a single consonant, double the final consonant and add ed. Entonces, si hay dos sílabas y la segunda lleva la mayor fuerza de voz y termina en consonante, entonces esa consonante se duplica. Entonces tenemos el caso de commit, committed, prefer, preferred. Entonces la fuerza de voz va en la segunda sílaba. Entonces ahí nosotros duplicamos esta letra, que es la terminación, ¿verdad? De la última consonante más ed. Estas son algunas reglas con respecto a escritura del pasado de los verbos. Ahora vamos con algunos ejemplos. Ok, dice, my father answered the phone when my mother called me. Mi papá respondió el teléfono cuando mi mamá llamó. Entonces,
Acá, para ya formar sus oraciones, si se da cuenta, de color rojo es el subject, el pronombre o el sujeto. Luego answered, el que está en color verde, es mi verbo en pasado, ya le agregué de. Y the fun es mi complement. Ahora, lo demás, el when, lo que hace es conectar otra oración. ¿Verdad? Que eso pues ya es una oración un poco más larga. Vamos con otro ejemplo. Agustín cried for his problems yesterday. Entonces, Agustín, entonces luego tenemos Agustín, va a ser mi subject, mi sujeto, cried, que es mi verbo en pasado, for his problems, que es mi complement. Luego tenemos otro ejemplo. My brother cooked the breakfast. Mi hermano cocinó el desayuno. Entonces, vamos con otro. Dice, he worked in an office last month. Él trabajó en una oficina el mes pasado. Last month es mes pasado. Luego, Pedro listened to music last night. Pedro escuchó música anoche. Y la última, Carmen brushed her hair. Carmen cepilló su cabello. Entonces, en conclusión, para formar oraciones en forma afirmativa, tiempo pasado con verbos regulares, se utiliza, primero que todo, usted puede ver en color rojo, es mi subject, mi sujeto. Color verde es el pasado de mi verbo, recuérdese que agrego ed. Y en color morado es mi complement, que es el complemento de mi oración, ¿verdad? Lo que le voy a agregar. Por eso se llama complemento. Entonces, para esto usted tiene que tener cuidado, porque recuérdese que hay verbos regulares e irregulares. Entonces, usted por el momento solo puede utilizar los verbos que yo le vaya dando, para que de esa forma usted pueda identificar. No puede agarrar cualquier verbo y agregarle ed. No, tiene que saber cuál es el listado, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de ellos, ¿verdad? Hay muchos más, hay una infinidad, pero estos son algunos que son por lo regular más usados.